de las figuras, hoy no ha sido también una buena jornada para el Changuito Ceballos. Pero este hombre que ustedes ven ahora en pantalla marca justamente la noticia de último momento en el mundo Boca que va a desarrollar en este momento mi querido amigo Nico Indrieri. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Hoy un día preocupante, un día pasado por lesiones, un día de muy malas noticias para Boca. Se ha confirmado lo que temíamos porque en las últimas horas de la tarde nos encontramos con la noticia que Ander Herrera no completó los entrenamientos en este doble turno que Boca ha tenido. Había sentido una molestia muscular y obviamente se retiró, y tras los análisis para sorpresa de nadie, han brindado la información de que Ander Herrera está desgarrado y que se suma a la interminable lista de lesionados del Club Atlético Boca Juniors. Junto a Ezequiel Ceballos, Ander Herrera desgarrado y no va a poder jugar el próximo partido contra Vélez, lo cual ya le presenta un verdadero rompecabezas al entrenador Claudio Úbeda, que no solamente no cuenta con futbolistas en la faceta ofensiva, chau Renzo, sino que también ahora le faltarán futbolistas en la mitad de la cancha. Veremos cómo Úbeda afrontará el próximo partido contra Vélez el domingo 22:15 en el José Amalfitani. Es absolutamente preocupante, Niquito, la situación que vive hoy Boca atravesando, ¿no? Un mercado de pases, lo hablábamos ayer respecto a los movimientos, a los no refuerzos, a cuestiones que tenían que ver, y ya Boca puede armar prácticamente un mismo plantel con lesionados, ¿no? Es realmente increíble lo que ha pasado en este día. Sí. Se viene un trajín. Imagínate que además todavía no estamos hablando de un Boca con doble competencia, que no estamos hablando de un Boca en la Libertadores. Yo me imagino que puertas para adentro también hablamos de una preocupación que va más allá de perder a Herrera para el partido con Vélez. Me parece, Nico, que acá es donde entra en algún punto lo que pedía el hincha, o por lo menos gran parte del hincha, incluso nosotros también en nuestra tarea de periodistas, en que Boca se había quedado corto en el mercado de pases y que en Boca estaban muy relajados, porque no solamente era por una cuestión de nivel, sino también por ausencias de futbolistas producto de muchas lesiones que habían existido en el 2025. Entonces Boca ya, en el inicio del campeonato, Ander Herrera, que se perdió el partido, el segundo encuentro contra Estudiantes de La Plata, que no fue del arranque, solamente jugó la segunda mitad, producto de que Boca estaba perdiendo contra el Pincha. Luego jugó los 45 minutos restantes, ahora se desgarra. Un Cavani que arrancó lesionado la pretemporada, un Matalla que se tuvo que intervenir quirúrgicamente, un Jiménez que también está lesionado, Palacios con sinovitis, Merentiel que se lesionó en plena pretemporada, Hanson que se lesionó antes del debut del torneo. Bueno, y así una lista interminable de futbolistas. Ahora Changuito Ceballos. Me parece que desde acá, Nico querido, se justifica un poco el pedido de por qué Boca necesitaba refuerzos, y bastantes, porque hay muchos jugadores de que desde lo físico no están para responder. No, hay algo y un escenario realmente crítico, ¿no? Porque si querés plantear una buena noticia, hoy querías traer una buena noticia y me decías, che Nico, hoy voy a arrancar con una buena noticia. Voy a plantearte si hay un roce necesario en la semana, en la práctica de fútbol, una exigencia positiva para Merentiel. Merentiel el fin de semana podía volver al equipo. Correcto. Lo mismo para Cavani, dependiendo del umbral del dolor y dependiendo de cómo resista a esa exigencia que se puede dar, por ejemplo, el día jueves en la práctica de fútbol, por ahí Cavani concentraba, lo que puede llegar a ser una buena noticia. Pero hoy, en la práctica de la mañana, Boca hoy hizo doble turno, nos enterábamos que Ceballos está desgarrado. No solamente en la inmediatez, sino hablando a varias semanas y a varios partidos donde se va a perder Boca a una de sus figuras, sino su figura preponderante. Y a la tarde, en el segundo turno, ocurre lo mismo con Ander Herrera. Y yo esto ya lo quiero trasladar al fútbol argentino, porque Gonza nos contaba que, por ejemplo, uno de los referentes de San Lorenzo el fin de semana frente a Huracán no va a poder jugar porque Romaña se pierde el partido también por una lesión. Ayer Alan nos traía la situación de Sebastián Driussi, que se pierde varias fechas también por un desgarro.
¿Qué está pasando en el fútbol argentino con las lesiones? ¿No se está tomando en serio la preparación física? ¿Hay algo más? ¿Son las canchas? ¿Son los apuros? ¿Son los partidos entre semana? ¿Qué se animan a decir ustedes que está pasando con los jugadores que se desgarran tanto y prácticamente todas las semanas tenemos noticias de lesiones? Para mí tiene que ver con que el futbolista argentino promedio, Herrera es una excepción en todo concepto, porque además arrastra lesiones y no puede terminar de recuperarse de ninguna, en el buen sentido, pero para mí el futbolista argentino promedio o el extranjero que lleva varios años y tiene el cuerpo acostumbrado a la preparación física argentina no está capacitado para jugar cada 72 horas. ¿Vos creés que obviamente en un torneo donde hay una vorágine importante, teniendo en cuenta el Mundial, hay muchos jugadores que no están preparados físicamente para eso? Totalmente. Ahora, partiendo de esa base, ¿por qué Boca hoy entrenó doble turno? Eso no lo puedo entender. Y es llamativo, ¿no? Porque hay muchos lesionados. Porque yo entiendo que ponele que con el correr de la temporada para ajustar desde lo físico. Ahora, en la tercera semana post pretemporada, que los cuerpos se empiezan a ablandar, que ya jugaste 3 fechas, ¿es necesario meter un doble turno? ¿Un miércoles? ¿Qué te va a cambiar? Yo creo sinceramente que... Es exigir a los jugadores al pedo. Yo coincido en ese aspecto. Ahora, creo yo que con el caso de Ander Herrera, y coincido con Gonza, es una excepción a la regla. Y si vamos rápidamente al rompecabezas que se le arma a Úbeda, para mí un poquito le soluciona a Ander Herrera, porque Ander Herrera no tenía que seguir jugando en Boca, más allá de la lesión, porque no es una decisión de Úbeda, sino que es por fuerza mayor. Y yo creo que acá se le puede abrir una gran posibilidad a jugar a Belmonte o a Milton Delgado y conformar un mediocampo un poquito más equilibrado. Yo tengo otra respuesta. Pero, para mí, ¿no? Nico, y ante este escenario, ¿no? Vos viste que arrancó Ander Herrera y los primeros amistosos jugó 45 minutos. Sí. Después en el Los partido dos de local primeros. frente a Riestra jugó algunos minutos. ¿Crees que esta situación particular también empieza a generar una desconfianza puertas para adentro? Que el cuerpo técnico diga, che, Ander Herrera va a jugar por Copa Argentina, Ander Herrera va a jugar el partido más cómodo de local porque claramente no lo puedo exigir. Porque yo no me imagino un Ander Herrera con una respuesta física en un partido de Copa Libertadores. Yendo a jugar a Chile con Colo-Colo, yendo a jugar a Uruguay con Nacional, yendo a Paraguay. No me lo imagino, porque si no está a la altura y no tiene la capacidad física de responder, porque yo entiendo también que es el jugador de un pase claro, el jugador que le dio algo en el medio, el jugador que generó un montón de cuestiones positivas en la mitad de la cancha. Pero estamos hablando de un tipo que no es confiable desde lo físico. Si no resiste, como dice Lucas, un doble turno, si no resiste no jugar contra Estudiantes, porque contra Estudiantes no pudo jugar a 3 días del debut frente a Riestra. Estamos hablando, creo, de una situación crítica. No para Boca en general, porque Alan lo dijo, Boca hoy lo puede reemplazar, Boca hoy puede intentar... El problema de Boca está arriba. El problema para mí tiene más que ver con la confianza que pueda llegar a generar el Vasco, que en realidad lo que le puede llegar a generar en cuanto al impacto del nombre en Boca y el 11 que ponga el domingo frente a Vélez. En realidad hay varios puntos para analizar en relación a esta lesión que se ha producido en el día de hoy en el segundo turno. Para mí, obviamente, la lesión más importante en el día de hoy es la del Changuito Ceballos, que obviamente también vamos a hablar. Pero que me parece que lo de Ander Herrera ya marca más un problema de Boca en cuanto a cuerpo técnico y plantel. Los apuntados para mí, lógicamente, ya no podemos esquivar la bala, es Cristian Aquino y Adrián Jerónimo, que son los preparadores físicos del plantel. Obviamente tendrán que cambiar algo, modificar algo o empezar a entender que los futbolistas de Boca no están aptos para soportar las exigencias físicas que le proponen. O también el entender junto a Claudio Úbeda y a Juvenal Rodríguez de que hay futbolistas que no pueden jugar cada cantidad de determinados días, como recién decía Gonza, y que la rotación será muy importante. Porque, a ver, hay una realidad de que se desgarró Hanson, se desgarró Merentiel, se desgarró Herrera, se desgarró Changuito Ceballos. Son 4 desgarros en un mes y medio. Digo, es bastante. Sin competencias fuertes, con el mago le habilita al pobre Pedrito, que siempre lo deja muteado, Pedro. Pobre Pedro. Pero decía, claro, sin competencia fuerte, decía Pedro. Y ahí está el punto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado es, Ander Herrera, siempre su gran problema fue la cuestión física, incluso antes de venir. Creo que si se puede llegar a buscar, obviamente, lo digo de una manera figurativa,
Yo previo a que vengan de la Herrera decía, bueno, obviamente en cuanto a futbolista, obviamente, ¿quién va a dudar de la calidad y técnica del Vasco? Ahora, venía de jugar 6 partidos en el último año, básicamente en el Atlético Bilbao, y se había recuperado en la última franja, que había jugado mucho Copa del Rey y también la Supercopa Española. Entonces, me parece que ahí había un problema producto de que ya físicamente no podía responder y que encima no venía jugando y que nunca se pudo adaptar tampoco al fútbol argentino y a la exigencia física. Y entonces nunca va a ser confiable, porque técnicamente es muy confiable Ander Herrera. Yo creo que Boca tiene un gran problema en cuanto a la conformación del plantel, porque no hacen la lectura pertinente de lo que te puede llegar a dar cada jugador. Igual es inevitable. Bueno, ahí presentar tenemos. el parte Salió médico. recién. Los que partes acaba de salir. médicos, Ezequiel Ceballos presenta una lesión muscular grado 2/3 del bíceps femoral izquierdo. Durísimo. Yo creo que 3 semanas nos vamos a quedar cortos. 2 meses más o menos. Y si es Mínimo. 3, sí. Mínimo si es 2 3 meses. puede ser Si es por lo 3 menos son 2 2, meses, mínimo. lo cual para Boca sería una noticia fatal. Es una noticia fatal. Y Ander Herrera, algo más minúsculo, presenta una lesión muscular grado 1 del músculo recto anterior del muslo derecho. El departamento médico de Boca del fútbol profesional acaba de confirmar las lesiones de ambos futbolistas. Por lo cual nada, Boca va a perder a Ceballos en gran parte de este semestre, por lo menos en la iniciativa. No, Uno intuye. hay que entender, Capaz Nico. no arranca la Copa Pará, voy a- Libertadores. No, Claro, no, si eso- uno hace la mirá. cuenta, no arranca la Copa Libertadores. Pará, vamos a ver. No va a arrancar el Chango Ceballos la Copa Libertadores, salvo que haya una recuperación Estamos rápida, que haya un riesgo, pero Boca va a debutar los primeros días Mirá. de abril en la Mirá, Copa Libertadores. ahora estamos. Boca tiene a Vélez por delante. Sí. Vélez, Platense, Racing, Copa Argentina, Lanús, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Instituto. Esos como mínimo seguro se pierde. Después ya entramos en el mes de abril, donde tenemos el 5 de abril, que ya se estarían cumpliendo los 2 meses, Talleres. o aproximadamente Talleres. Y después Independiente de local el 12 de abril. Y ahí ya tenés Copa. Claro, En y ahí ese ya en el medio tenés sector. Copa y después viene River. O sea, Ezequiel Ceballos, si serían que estuviera 2 meses afuera, que a veces igual como es joven y todo, y es la primera vez que se desgarra, capaz puede volver antes. Por Sí. ejemplo, Merentiel no tuvo un desgarro grado 3, pero volvió antes de lo que se preveía. Supongamos mes y medio, 2 meses. Sí, pero- Yo diría que podría estar volviendo a la altura del mes de abril para Talleres Independientes. Pero- Se pierde entre 9 y 12, 13 partidos. Sí, Claro. y el problema también es cuando apurás los tiempos, una nueva Sí, lesión, reincidencia, claro. Sí, una obvio, reincidencia, obvio. viste que te dicen muchas veces cuando el desgarro es muy grande, que aparece una pequeña molestia en la cicatriz, y hay muchas cuestiones que pueden obviamente perjudicar No. en este tiempo. Porque para- aparte, Nico, perdón que te es muy interrumpa. grande la lesión. Pero el grado 3, que hoy Renzo lo contaba muy bien, que a veces uno no sabe, es la ruptura de la fibra en su totalidad. Es ruptura fibrilar. O sea, entonces ahí ya estamos hablando de un problema. Acá te ponen grado 2, grado 3. Se ve que hay partes de la fibra que se han roto y otras no, Claro. porque si no, no entiendo cuál es la diferencia entre grado 2 y grado 3. Se ve que hay alguna parte que está rota y no se la ha roto en su No, totalidad. estamos hablando de una lesión complicadísima en un Boca que vuelve a sumar justamente un imponderable. Esto para mí es algo que es realmente preocupante porque incluso vos habías preparado una Sí. situación respecto a los extremos o a los reemplazos posibles de algunos nombres particulares y el de Ceballos nunca entraba en No. esa órbita. Siempre hablábamos del 9, siempre hablábamos quién va a poder jugar de extremo por derecha. Y ahora yo entiendo que tiene una situación mucho más fácil en cuanto al nombre, porque vos ahí lo podés poner a Zenón, que jugó mucho tiempo por izquierda. Sí. Pero no es lo mismo, no te va a dar lo No. mismo y no es Aparte, la garantía que te venía dando Ceballos. Nico. Hoy Boca Ceballos, para que entiendan, por ejemplo, baja un extraterrestre y dice pongo AZZ y me voy a poner a mirar a estos locos que gritan y dicen boludeces. Ceballos era el tipo que cuando Boca tenía alguna complicación le daba la pelota Es como y que el Real Madrid pierde a Mbappé. resolvé. Mira, Nico, yo creo que el hincha de Boca obviamente lo considera Realmente, a hoy para Paredes. Boca es Lo eso. considera a Paredes como el jugador de jerarquía, pero el que le cambió la cara a Boca Obvio. fue Ceballos. Por eso yo me animo a decir que es como que para que el Real Madrid pierda a Mbappé. Pero no porque es Mbappé, sino que es el Por lo tipo que que te representa. resuelve, por lo que representa. Hoy si alguien te puede hacer ganar un partido en el Real Madrid es Mbappé, y en Boca es Ceballos. No hay otro jugador, ojalá que aparezca, por lo menos dentro de los utilizables y que estén a disposición, que te pueda resolver un partido, que te lo pueda romper. Mira, hay algo que me pasa, Manu, que es muy importante y yo creo que coincido con la información que me daba de Herrera. Herrera jugó 79 minutos contra Riestra.
45 contra Estudiantes, que ingresó en el segundo tiempo. Sí, Es más, sí. habrá Juega el jugado segundo 50, tiempo, claro. porque dio 5 el árbitro en su momento. Y 71 minutos contra Newell's. Creo que en Boca 3 partidos con tanta cantidad de minutos no jugó nunca. Es la No, primera es vez cierto. que juega tanto. ¿Estaba en su mejor momento o en O sea, era el la, momento donde en la- más jugaba? en la Yo acumulación de minutos es justamente la racha más importante que Sí. tuvo el Vasco en Boca. Y hoy en un doble turno, llamativamente, uno no entiende si esta lesión se produjo esta misma tarde o era una molestia o algo que arrastraba, y cuando hoy sintió el dolor, obviamente pasó a hacerse los estudios médicos para determinar, ¿no? Finalmente el grado, ¿no?, de esa molestia que tenía. Yo pregunto, perdonen. Pregunte. Teniendo en cuenta que Ceballos podría tener, vamos a tirar una exageración, pero 2 meses afuera podría estar Ceballos. Como exagerado para mí. De Boca, no quiero ser pájaro de mal agüero, más allá de que obviamente sea de River. Capaz el Changuito Ceballos empieza a tener micros desgarros después de un desgarro tan importante. Porque es posible que le Sí, vuelva sí, a suceder, obvio. obviamente en menor medida. Y por lo tanto te cueste tener a Ceballos con continuidad. No me parecería una locura que Boca vaya a buscar un extremo. A mí lo que Igual me... Boca ya estaba buscando un extremo ¿sabes qué? independientemente de la situación de Sí, pero Ceballos. por derecha, no... Sí, Ya sí, la obvio. es que lo trajo a Romero. Sí, pero ¿sabes qué es lo que a mí también me pone el ojo en alerta o la preocupación respecto a Ceballos? Con tanto parate, si el nivel que él venía mostrando, porque él venía mostrando un nivel superlativo, incluso muy superior al que se esperaba, ¿no?, en el último tiempo, ¿cómo hacer para volver a recuperar esa confianza después de 2 meses? Porque vos estás 2 meses, el equipo se acomoda, ¿cómo te metés de vuelta y cómo de vuelta te insertás en esa capacidad que tenía Ceballos de darte algo distinto? Le va a jugar a favor que Boca para ese momento va a seguir jugando cada 3 días. Entonces en algún momento va a entrar y después dependerá de él, No. de cómo esté. Por ahí pasa más por algo mental Y- que futbolístico. Y Pero voy a mirar la mitad del vaso lleno dentro de toda la desgracia que Boca tiene. Sí. Salvo Racing, me parece que no hay ningún partido tan preponderante. Creo que está San Lorenzo en el medio también, San ¿o no? Lorenzo, Bueno, y hay que ver si llega para Independiente River, que se supone por que eso, sí. pero yo creo que San Lorenzo. para tanto Talleres Independiente, salvo Racing, San Lorenzo, que yo creo que, bueno, digo, San Lorenzo igual está en un presente futbolístico mucho mejor a comparación de su parte dirigencial, pero salvo Racing, San Lorenzo no tiene partidos tan determinantes o tan complicados. Tiene capaz los más sencillos de su zona. Entonces, viendo la mitad del vaso lleno, digo, por lo menos si se lesionó y va a estar tanto tiempo afuera, no es justamente cuando ya arranca la Copa, cuando está River, otro clásico más como el de Independiente, que siempre para mí es Sí, importante Nico, ganarlo. Pero cuando llegue a ese momento, Ceballos va a tener que tener ritmo Bueno, futbolístico pero- y va a tener que tener Pero ese ¿qué ritmo que preferís, venía Nico? teniendo. Pero te estoy hablando viendo Ah, del no. lado de la desgracia. Prefiero que Sí. se pierda esos partidos y por lo menos intente estar. Sí, y después no, Sin y después no dudas. salga más. A no tenerlo. Obviamente, Obvio. lo Es. ideal hubiese sido que no pase absolutamente Obvio. nada, ¿Sabes ¿no? qué? Perdón, porque estaba leyendo en el chat y ustedes lo planteaban respecto a la preparación física. Me estaba acordando porque el cuerpo técnico de Russo, que sigue en Boca, obviamente, con Úbeda, Juvenal y Adrián Jerónimo, el otro preparador físico que mencionó Nico recién, trabaja en Boca o es empleado de Boca. En San Lorenzo, que alguno en el chat, si se acuerda o tiene la manera de comprobarlo más rápido, me diga, pero Muniain y Reali, no hubo más lesiones musculares en San Lorenzo con este preparador físico y con este cuerpo técnico, porque Miguel, más allá de su preponderancia y demás, armaba una guía de trabajo muy parecida, o ya con Úbeda Sí. prácticamente a las órdenes. Lo de Miguel era más una cuestión casi de manager, algo que hemos hablado y que ya tampoco viene al caso volver a traer a la mesa, pero digo, puede ser una mala racha, puede ser una mala decisión de encarar la pretemporada Puede de la ser. forma, pero es raro que en un año de diferencia, porque es un año, Sí, a sí, esta sí, altura sí. o menos, 8 meses, un plantel prácticamente en mayo perdió con Platense San Lorenzo, asume en septiembre-octubre contra Barracas, hablamos de 9 meses de gestión Sí. del cuerpo técnico, prácticamente no hayan habido lesiones, y acá tantas. No, a ver, claramente
un error hay, eso no hay duda alguna. Por eso yo lo puntualizo y nombro quiénes son, porque también hay que darle nombre y apellido, porque cuando las cosas están bien hay que remarcarlas. Yo incluso a Alan ayer le pedía el nombre del preparador físico de River, y me parece que yo estoy en mi deber de tener que dar el nombre de los preparadores físicos de Boca, porque tienen una gran cuota de responsabilidad. Después también hay, o sea, Ceballos es el primer desgarro que tiene en su carrera, Ander Herrera es una constante, entonces yo ya hasta ahí ni siquiera sé si adjudicárselo o no a los preparadores físicos. Lo de Hanson, no sé, hasta yo en algún momento pensé dentro de por fuera del informativo, digo, este tipo no quiere jugar a la pelota, entonces se provocó el mismo de la lesión. Inventando, ¿no? Pero digo, Sí. porque, Es imposible que eso porque pase. me parece hasta raro la situación. Lo de Merentiel, bueno, es producto capaz también de la pretemporada, de las cargas. O sea, trato de encontrar una razón, pero son bastantes en poco tiempo, y el resto después hay algunas óseas, Nico, no son bastantes, molestias. son un montón. Sí, Estamos hablando- hablo de musculares. Claro, bueno, musculares son un Porque tanto en menos. general son pero 84.000 Boca no- lesiones. Pero Boca no puede tener 9 tipos lesionados, pese a que Merentiel ya está en la Y última 9 etapa posibles recuperándose, titulares. y lo mismo 8 por para, lo menos. para Cavani. Pero si ponerle, tenemos que reemplazar, arrancó el año hace algunas semanas en la competencia, Milton Jiménez, Cavani, Palacios, que tampoco se sabe cuándo va a volver, ¿no? De la Hoy ya sinovitis hizo que tiene. trabajos Ya hizo trabajo, con pero pelota es y... una lesión que es muy compleja. Correcto. Porque puede Sinovitis en mostrarte su una rodilla. mejoría en estos días y terminar nuevamente volviendo a fase cero. Como decíamos, Velasco, que hay que separar el caso, porque a Velasco lo lesiona Barbieri Sí. en el partido frente a Riestra. Hanson con una lesión muscular, Bataglia intervenido quirúrgicamente el día lunes, el Changuito, Ander Herrera. Estamos hablando de todos nombres, no estamos nombrando a Mendía, No, que no, era no, un no, no. juvenil que era reemplazo del segundo suplente. Y esto... Estamos hablando de jugadores potencialmente titulares Total. o utilizables por el cuerpo técnico. Y esto no se puede repetir. Porque después ves la falencia donde empezás a inventar, si pones a Zenón por izquierda, a Chiellini, que no es un invento y que el pibe se termina ganando el lugar, porque yo creo que hoy Chiellini tiene que estar el fin de semana jugando frente a Vélez, porque así Y lo habrá- demostró en y la habrá cancha. que ver si se lo gana Aranda. Bueno, Aranda tiene por la eso- posibilidad también ahora con el hueco que se abre. Por eso yo quería decir que ahora se empiezan a acelerar procesos que quizás en otro momento se hubiera encarado de otra manera. A veces no hay mal que por bien no venga. Obviamente nadie festeja una lesión, ni mucho menos. Alan comentaba recién el hecho de que a Boca le pueda acomodar la mitad de la cancha la lamentable lesión de Ander Herrera. Yo en su lugar probaría con Aranda más que con Belmonte, independientemente de que capaz Boca, producto de tanto lesionar el contexto, busca resguardarse un poco más en Liniers, pero me parece que también acelera los procesos, porque vos capaz a Sufiaure lo hubieras puesto inicialmente en su posición natural. Chiellini tuvo la fortuna de arrancar en su posición natural y me parece que se mostró bastante bien, incluso en los entrenamientos se los ve muy protagonistas a los tres chicos. Aranda tiene para mí el perfil de poder tranquilamente ser titular contra Vélez el próximo domingo. Ángel Romero, que tuvo una molestia también, que Sí, una no es lesión, sobrecarga. pero una sobrecarga producto de que no hizo prácticamente una Pero tenés que pretemporada. arriesgar. Y el contexto general te lleva a arriesgarlo. Merentiel, que si no fuera este contexto ni siquiera estaríamos hablando de poder ser titular el próximo domingo. Y yo no te descarto a esta altura que Merentiel no sea titular el próximo domingo si es que responde bien mañana el ensayo futbolístico. Digo, me parece que van a acelerar los procesos, tantas lesiones y un escenario verdaderamente terrorífico para Boca, que tendrá que tomar cartas en el asunto, tendrán que hacer una evaluación, la dirigencia, presentarse con el cuerpo técnico y echarle a decir, muchachos, ¿qué está pasando? Porque esto no es normal. No, es una situación además que enciende las alarmas. Si uno le busca el lado positivo, como dijo Nico recién, en la antesala a la doble competencia, en la antesala a los partidos complejos, porque hoy estamos hablando de una fase de liga donde todavía no tenés que jugar los playoffs, porque esto te pasa a 2 semanas de jugar octavos o cuartos de final y estás en una complicación realmente grande. Pero no deja de ser un detalle muy fuerte el marcado en cuanto a los nombres, en cuanto a los protagonistas que sufren estas lesiones. Ahí vemos, ese es el preparador físico justamente de Boca. Correcto. En los entrenamientos. Muchachos, esto no es una situación alarmante y yo también lo quería trasladar al fútbol argentino, porque ayer lo hablábamos con Alan, lo hablábamos con el propio Gonza, en todos los equipos suceden lesiones, Racing, Independiente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo explicamos, no, esto que ocurre? ¿O simplemente tenemos que caer en pegarle al tipo que vemos ahí en pantalla, que es el preparador físico de Boca, y es una situación aislada de un club y no de todo el fútbol en general?
por la presión que se juega, como decía Gonza, porque no están preparados. Lo de Ander Herrera lo podemos entender porque acumula un montón de minutos que no venía teniendo en su carrera. Mirá la cantidad de partidos que jugó Ceballos en 2 semanas. Son 5 partidos. Sí, es igual- algo normal en cualquier otra liga Sí, en el mundo. sí, coincido. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero también hay una cuestión, y ¿No son deportistas de elite también en nuestro fútbol como en otras partes? si quieren lo debatimos la próxima para Sí. no desviar o no abrir otra ventana e irnos a cualquier lado, pero conceptualmente yo creo que tiene que ver con esto. El jugador argentino promedio va afuera y salvo excepciones, y en esa excepción ni siquiera está Mastantuono, le cuesta, como físicamente sale de acá, imponerse de manera inmediata el club al que va, Porque acá sobre había- todo los jugadores, en el buen sentido, Bover o de algún equipo grande, Sí. o apuestas de equipos de segundo o primer orden que vengan a buscar a jugadores de Lanús, Vélez, Estudiantes. Salen así, que para nosotros por ahí están bien armados físicamente para lo que es el fútbol de acá, Claro. pero que necesitan 3-4 meses, y allá, por la preparación que tienen, cuando comparás las fotos, son 2 personas completamente Obvio. distintas. Bueno, Obvio. justamente el fin de semana se vio algo o en redes, está bien. Yo entiendo, las redes no es la vida, no es la verdad, ¿viste? Pero muchas veces hoy nosotros caemos porque estamos prácticamente todo el día en redes. Se hablaba de la mejora física del Changuito Ceballos en un cruce que tuvo con Armando Méndez, que es un Sí. ropero enorme, tiene un físico muy fuerte, el Changuito fue, chocó, y se hablaba de ese cambio y también incluso se hablaba de una mejoría desde el rendimiento de Ceballos porque había mejorado esa faceta física. Y a partir de ahí, a los 2 o 3 días, volviendo a un doble turno, volviendo a exigirse, aparece esta nueva lesión. Yo creo, Nico, Sí. que Boca va a tener que, obviamente, cambiar o el método. Son muchos los partidos que se va a perder. Vos decías, no partidos tan importantes. Yo creo que sí son partidos importantes. Van a los que ser se más pierde, partidos igual, Ceballos, Sí, sí, porque de- Vélez es un partido clave. Boca tiene que ganar de visitante. Boca no puede cada vez que sale la Bombonera sufrir. Boca tiene el clásico, le tiene que ganar a Racing. Boca, igual uno imagina, no por desmerecer a Gimnasia de Chivilcoy, que tiene jerarquía incluso en los suplentes que puedan Pero superar muy al equipo. incómodo. Pero esos es un son partido partidos incómodo. incómodos. Si vos perdés ese partido, te Es una generas un vergüenza. quilombo enorme. Yo lo que planteo desde mi lado es que obviamente todos los partidos son importantes, eso no está en discusión. Lo que te digo es que rápidamente yo agarro el fixture, me parece que también la etapa final termina siendo realmente importante. Porque no sé, por ejemplo, yo acá encuentro y veo, Vélez obviamente es un partido complicado, Platense local es un partido que vos lo podés ganar, Racing es complicado, Copa Argentina tranquilamente podés no jugarlo, Lanús de visitante es complicado, Gimnasia de Mendoza debería ganarlo, Central Córdoba debería ganarlo, San Lorenzo de local, Boca últimamente de local con San Lorenzo le viene yendo bastante bien, no deja de ser un clásico contra tu padre, por decirlo de una manera, y Unión de visitante es un partido chivo, pero me parece que lo podés. Después ya de ahí ya tenés Independiente, River, Defensa, Copa Libertadores. Digo, Ahí empieza la los parte playoff, fuerte. Ahí los empieza la parte playoff, fuerte. Es más, te voy a decir algo también, Nico. Digo, Eh. ¿se entiende lo que digo? Digo, me parece que viéndolo, obviamente, no le saco importancia a que Ceballos se pierda esos partidos y no pasa nada más. Yo creo que va a ser un golpe duro para el plantel, no solamente para Ceballos, porque ahora Zenón se va a tener que empezar a creer que él va a ser el determinante Sí, el titular. del titular, el determinante. Boca ya no cuenta con Brian Aguirre, que tampoco hubiera sido la gran solución, pero entró en la negociación increíblemente por Ascasíbar, el tipo que Sí. podría haber sido titular naturalmente por él. Nada, Boca lo que tiene que hacer ahora es primero acomodarse las fichas. Si quieren, incluso ahora pensemos todos juntos cuáles son las alternativas que puede llegar a tener Úbeda. Yo tengo un 11 en mi cabeza, medianamente pensándolo, que si querés te lo comparto, Nico, cuando quieras. Pero hay algo que es fuerte también. Yo no puedo creer esto, porque vos ves los nombres y son prácticamente los refuerzos. Cavani lo sacamos porque es una situación ya prácticamente emblemática, ¿no? La enfermería de Boca tiene a Cavani ahí desde que llegó. No desde que llegó, sino posterior, ¿no? A ese trajín que trajo Mínimo desde Europa. 2025. Desde 2000, Enero. finales de 24 empezó ya con algunos problemas. Pero ves, a Milton Jiménez, que fue el 9 que fuiste a buscar para justamente suplantar la ausencia de Cavani. Carlos Palacios es el jugador que fuiste a buscar. Velasco es el jugador que fuiste a buscar. Hanson lo dejamos pasar. Bataglia es el jugador que vos fuiste a buscar en el mercado de enero del año pasado. ¿Se acuerdan en aquella Sí, lista sí, que sí, sí. presentamos?
Ander Herrera lo fuiste a buscar en enero y Ceballos era tu figura. O es el jugador que levantó y que acompañó este nivel de Boca que... Ceballos es el jugador que recuperaste. Exactamente, entonces cuando vos ves estos nombres es preocupante. No, obvio. Y hay un Y tema- acá lo sacaron a Merentiel, Pero para nada, pero a Merentiel porque él se autoexigió, incluso me dijeron a mí desde el club que en el partido contra Estudiantes ya tenía la intención de arriesgar y de jugar hace 10 días, hace 7 días, Sí. de jugar el partido contra Estudiantes, esté como esté. Entonces, si vos ahí no ponés a Merentiel, lo ponés por una cuestión de un mérito propio del jugador de querer recuperarse. No, es que, a ver, Es que Merentiel Boca ya está... Y Boca se va a perder, o el Changuito en este caso, y no sé cuándo va a volver Merentiel. Se va a Merentiel perder, capaz vuelve el domingo. se van a perder muchos partidos que después van a influir en la tabla anual al final del año. Eso no hay duda. Porque para Boca, ganar la tabla anual sería algo factible por el plantel que tiene. Más allá de que puede llegar a ganarlo uno de los 2 torneos cortos. Igual, o Alan, inclusive la Copa Argentina. ¿sabés cuál Pero es el gran problema de este panorama? Si podés, Toto, volvemos a la placa anterior un segundo, que me parece interesante que analicemos esto. Porque, por ejemplo, Herrera grado Te dan 1... órdenes, Toto, te dan órdenes todos, ¿eh? Herrera grado 1 es una lesión que en 10 días, 15 días, 15 días lo como podés mucho. llegar a tener de vuelta. Son 3 partidos, ¿eh? Bueno. Yo contalo así, Nico, no lo contemos más por días. Porque Está bien, lo de pero- Merentiel, pero yo no lo estoy- entiendo que fue rápido, pero fueron 3 partidos. Pero no estás entendiendo a dónde estoy yendo, a qué punto estoy yendo. Porque Ander Herrera son 10, 15 días, 3 partidos, 4, 5, 84, no importa. Pero vos sabés cuándo vuelve. Ceballos, que vos tenés... Pero se entiende, digo, vos tenés un diagnóstico que a medida de que un desgarro se tiene un tiempo en el que se cura. Ahora, lo preocupante es que Jiménez no sabés cuándo vuelve, porque tiene una lesión traicionera. Cavani te demostró el año pasado que no sabés cuándo podés contar con él, porque tiene un golpe justamente en la zona lumbar, la cual está desprotegida prácticamente todo el tiempo y que el delantero la utiliza todo el tiempo. Palacios, que vos recién decías que la rodilla también es traicionera y tiene una lesión, lo cual lo puede llevar. Digo, ya tenés 3 futbolistas como mínimo, sacando a Batalla que encima Sopero está afuera, que no sabés en qué momento lo vas a tener, porque en cualquier momento se puede volver a resentir de la lesión. sí, pero en el caso cambio, de Herrera y Ceballos es distinto, Nico, porque vos sabés cuándo van a volver, no sabés cómo. Bueno, Eso sí, es está lo que bien, más pero preocupante eso si te rompe los ligamentos, lo mismo. Y Alan. eso es lo que quería llevarte, Nico. Y algo que me preocupa ahora que hago la cuenta y Manu me ayudó. Ceballos jugó todos los minutos, ¿no? De este torneo. Absolutamente todos los minutos. Me parece que sí. Sí, Y sí, si, casi seguro. y si que sí. Úbeda no lo quiso sacar para no tener el quilombo, Boca jugó 2 partidos en la Bombonera, en el Estudiantes no lo podía sacar porque en Estudiantes lógicamente necesitaba Boca descontar, incluso el que hizo el gol fue el Changuito Ceballos y por lógica razón jugó los 90 minutos. Y si Úbeda los 2 partidos en la Bombonera no lo quiso sacar para que el hincha no murmure, para que el hincha no haga ningún A tipo mí de no me comentario respecto al cambio. A mí no me parece porque si analizamos los partidos con Riestra, Boca Contra apenas... Newell's el partido estaba liquidado. Sí, con Newell's sí lo estaba podía haber Estaba sacado liquidado. tranquilamente. Sí, pero no se olviden que fue producto del penal después que que fue a hizo los el 10 gol minutos Boca. del segundo tiempo. ¿Y cuánto lo puede sacar? ¿Los últimos 10, 15 minutos? 20, ¿Cuánta diferencia hace 25? 15 minutos? ¿Y cuánta diferencia hizo Ceballos después? No, no Porque importa. capaz pero que eso ya venía está bien. con Y alguna si- y molestia, si te algún hace un- Y si cansancio. te hace un gol Newell's y se te pone a tiro... Sí, pero eso es Pero no va hablar a muy ser con el porque diario del Ceballos lunes. Ah, bueno, no va a está ser bien. por eso. Bueno, pero vos también lo estás hablando con el diario del lunes porque Y bueno, no lo pero- sacó, capaz se lesionó. Sí, Nico, pero bueno, o sea, la exigencia también, el técnico bueno, está tiene bien. que pero tratar de... Pero para mí es más cuestionable de que lo hagan entrenar doble turno cuando ve que se están lesionando no. todos los jugadores a que no lo saque contra Y Newell's. si la cuestión también del entrenamiento a doble turno, Nico, era porque no los ve bien ¿Cuántas veces se físicamente. desgarró Ceballos en Boca? No tengo ni idea. Vos sos el que traes ahí. Ninguna. Esta es la Pero por primera. eso te pregunto, es la primera. Entonces, para mí no tiene lógica de no, como no lo sacó contra Newell's, que el partido estaba liquidado. yo lo planteo, no iba yo 4 lo a 0 el planteo partido. nada más. No, porque hoy obvio. también Boca entrena doble turno porque ve algún... Si vos después de hacer una pretemporada y 3 fechas entrenás doble turno es porque algo ves físicamente. Obvio. Incluso lo presentaste y lo trajiste a la mesa respecto al Totalmente. nivel físico que tenía Paredes en los primeros partidos. Pero por eso... Entonces algo está fallando. Totalmente, y eso es lo que estamos hablando, pero me parece que es más una negligencia o un problema de una no lectura. Es, si por ejemplo Merentiel juega el domingo y Boca resuelve el partido, ojalá de manera rápida contra Vélez, que está ganando 3-0 en el primer tiempo o apenas arranca el segundo tiempo, dejarlo los 90 minutos a un tipo que viene de una lesión y que está volviendo hoy. Ahí sí lo sacás, ahí yo te digo, che, loco, tiene razón. Ahora un futbolista que hizo la pretemporada, que nunca se desgarró, que venía impecable...
no veo el motivo por el cual diga, che, loco, a este tipo no lo saco. Ahora, por lo pero, menos Nico, ahí yo no la veo. ¿Cuánto fue la pretemporada de Boca oficialmente? ¿Cuántos días? Y Boca entrenaron? arrancó el volvió 3 de enero. El 3 de enero. El 3 de enero. O el 2. Y me parece que el 2. El 3 de enero porque el 2, 3 de enero fue sábado, si mal no me equivoco. Hace un mes. Sí, pues el lunes nosotros volvimos el 5 de enero. Sí, fue el sábado 3 de enero volvió. Y jugó Boca. contra Olimpia. Boca jugó contra una Olimpia, semana con antes Millonarios y Olimpia. Y una semana antes de arrancar el campeonato jugó en San Nicolás de los Claro. Arroyos. Que fue la lesión de Merentiel. Claro. Ahí es donde exacto. se lesiona Merentiel, que era Y el Hans- fue domingo 18 de enero. domingo 25, domingo 18 y juega el Hanson turno sale corrido. también ese partido con una pequeña molestia, que después, bueno, el partido contra Riestra directamente juega, pero no hizo prácticamente nada. Jugó su fiebre porque se lesionó en la previa. Nada, vuelvo a decir, me parece que en Boca hay un problema serio en cuanto al tema de lesiones. También voy a hablar algo de mala suerte. O sea, no puedo desconocer que también hay un poco de mala suerte, porque ya estamos hablando de que hay responsabilidad de los preparadores físicos, seguramente haya responsabilidad de futbolistas que capaz no tienen el cuidado perfecto que deberían tener. Ahora, también hay un poco de mala suerte tener 9 lesionados apenas arranca el campeonato. Digo, hay un poco de mala fortuna también. No le he hecho, no es justificar a nadie ni nada. Es una situación difícil. Y bueno, ahora UDA tendrá que resolver porque sigue siendo la misma exigencia para siempre. Yo te digo, Nico, ya metiéndome de lleno en lo que puede llegar a ser el reemplazante de Ceballos y Herrera, mañana va a ser la práctica formal de fútbol. En la Bombonera. En la Bombonera. La defensa va a seguir siendo la misma, seguramente, con Barinaga. ¿Puedo volver? Porque me quiero, antes que te metas con el Sí. equipo. Toto, ¿me puedes poner otra vez la plaquita donde están los lesionados? Hablando porque recién, perdóname, Toto, no te enojes, que tenés que tocar un botón nada más, tampoco te hagas ahora. No te metas con el gremio de los operadores, Escuchame una cosa, porque mira, Nico, acá. Sí, amigo. Acá hay Jiménez, Cavani, Palacios, Bataglia. Sí. No hicieron tampoco la pretemporada. Bueno, ahí A la par, obviamente. obvio. O sea, estás hablando ya de un déficit Total. que van a tener estos jugadores. Cavani este fin de semana, Milton Jiménez dentro de un mes. Total. Ayer habíamos adelantado nosotros que desde Boca le proponen al jugador intervenirse quirúrgicamente y a partir de ahí tratar de recuperarse, pero él prefiere un mes estar con inactividad. Pero ahí ya tenés a 5 jugadores que no hicieron pretemporada. Totalmente, Nico. ¿Por qué Bataglia y no ya- se operó en diciembre cuando terminó el campeonato? Bueno, es una gran pregunta, es una gran Lo mismo pregunta. para Jiménez. Yo lo que voy a decir es lo siguiente, y Acá acá, hay una sí falla. voy a perder un poco ya la faceta profesional del que informa y todo, ya me chupa todo un huevo. Me parece que hay un problema acá. No leyeron absolutamente nada. Claramente subestimaron el mercado de pases. Claramente se quedó corto. Cuando el hincha de Boca pedía refuerzos y pedía bastantes refuerzos, era producto de esta situación que nosotros sabíamos que podía llegar a pasar, o de que hay jugadores que nunca tuviste disponible, o que hay jugadores que no estuvieron a nivel. Porque vos que Cavani y Ander Herrera no los ibas a tener disponible por prácticamente mucho tiempo durante el año, era obvio. O sea, ya acá de esta lista de 2, 4, 6, 8 futbolistas, ya hay 2 que era obvio que esto te podía pasar. Y uno te lo mostró el 3 de enero, que la primera noticia fue Cavani, no arrancó a la par la pretemporada. Lo de Bataglia, como dice Nico, ya venía arrastrando el problema en Mineiro. Obviamente responsabilidad también del futbolista, pero ¿por qué el club no lo apuró? ¿Por qué? Dale, Rodrigo, opérate. Obviamente no hubiera cambiado nada, porque si se hubiera operado en enero, básicamente también se pierde toda la temporada. Pero digo, me parece que en Boca se ha subestimado la situación. Sí hay una mala suerte, sí hay responsabilidad del cuerpo técnico, de los preparadores físicos, sí, obvio. El Palan Velasco es producto de una patada, pero también hay una subestimación, porque hoy no hay jugadores que hayan llegado como refuerzo que puedan reemplazar a estos futbolistas, porque no hay ninguno de Claro, los si lesionados. abajo tenés todos los pibes, Claro, ese es un problema. porque si vos me decís, bueno, llegó Ángel Romero y Ascasíbar, pero aparte llegaron tres futbolistas más, o 4, bueno, che, loco, capaz que la lesión de Ceballos la podés frenar de otra manera. Capaz que la ausencia de Bataglia la podés también afrontar de Acomodar otra de forma. tiempo, sí. La de Palacios o Velasco. Y ahora todo muy al voleo. Y ahora Boca de repente va a liberar un cupo. Y también está la posibilidad, porque está la información que, bueno, la doy ahora, que William Alarcón está por cerrar su nacionalización como residente argentino, por lo cual va a liberar un cupo de extranjero. Y si Boca logra también liberar un cupo más, tendrá no solamente 2 cupos para incorporar, sino también la Quedan posibilidad de tener un 8 extranjero. días,
Quedan 8 días igual. Quedan 8 días. Porque van pasando los días, Obvio. Nico, ¿viste? Bueno, Nico, pero ahí está el tema también. Yo creo que Boca y el hincha de Boca quiere y exige refuerzos. Ahora Boca se tiene que liberar de jugadores. El plantel de Boca es un plantel muy largo. Hay jugadores que, por ejemplo, caso Cavani, Boca tiene que revisar lo que va a hacer con Edison Cavani. Realmente Cavani Bueno. en el último año, ¿cuánto Sí, influyó, sí, cuánto sí. participó y cuánto complementó No. el equipo de Boca Cavani? yo hoy traje un informe. Nada. Cero. Yo hoy traje un informe que se llama Los Colgados de Boca, que en un ratito cuando Manu me Hoy vi una diga... historia que no, en un ratito vamos a volver con Boca. ¿Sabes que esa ¿Por historia qué? es